Bien. Aquí estamos de regreso, entre todo un poco, y estamos en comunicación con Bolivia, estamos en comunicación con Eduardo Montaño, comunicador también, e investigador de alguna forma de misterios ancestrales, ¿no? Estuvimos hablando la semana pasada sobre Bolivia, sobre esta posible Atlántida en Bolivia, que ya varios investigadores la mencionan, y bueno, con todos los monumentos históricos que hay que hablan de una cultura, de una civilización. Bienvenido, Eduardo, a la Argentina, bienvenido a De Todo Un Poco. Y bueno, tema muy interesante que estamos compartiendo con los oyentes. Eh, Contanos un poco de tus observaciones, también podemos decir investigaciones sobre esto que viene sonando fuerte y es bastante razonable, ¿no? Lo de la Atlántida en Bolivia. Hola, hola a toda la audiencia. Bueno, en Mar del Plata particularmente, y a vos, Rubén, Daniel, por la gran oportunidad que nos das para podernos comunicar desde Bolivia y en un tema tan interesante como el que nos apasiona, que es buscar los orígenes. Por lo menos esa es la línea que nosotros seguimos a partir de la revelación de Jim Allen, el investigador que entrevistaste hace unos días, el cartógrafo inglés que de pronto sorprende al mundo con una tesis tan, a primer oído, aventurada como afirmar que el altiplano boliviano habría sido el lugar nada menos señalado por Platón como el reino principal de la Atlántida y Pampauliagas como la isla capital. Hace un poco más de 20 años salió el documental de Discovery Channel, La Atlántida en los Andes. En aquella oportunidad, bueno, el auge del cable, por lo menos en Bolivia, el sistema de cable de transmisión, era más una apertura, una gran apertura y una gran oportunidad, una gran ventana para el mundo. Y este documental fue transmitido en una franja estelar de un domingo a las 8 de la noche, con toda la anticipación que promueven durante la semana los del canal, y la expectativa era grande, bastante grande, por supuesto, nada más y nada menos que la Atlántida, el mayor enigma de la humanidad. Se estaba afirmando que estaba en los Andes, pero bueno, los Andes es grande, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, y no sabía hasta ese momento y hasta ver el documental que Pampa Ullagas en Oruro resultó ser el sitio que afirmaba Jim sería la Atlántida. A partir de ese momento creí que iba a haber una repercusión amplia en Bolivia, en los medios de comunicación, en las autoridades políticas, administrativas. Creí que iba a hacer un boom todo esto. Sin embargo, grande fue la sorpresa o el desencanto al ver que no hubo tal repercusión. Los temas domésticos en Bolivia a veces rayan muy por debajo de lo que las expectativas señalan, y quedé casi preocupado de ver cómo esta gran oportunidad estaba pasando de largo ante nuestras narices y nadie decía nada. En aquel momento, circunstancialmente en la vida, yo no tenía nada que perder, estaba egresando de la carrera de comunicación social y decidí agarrarme como del último vagón de este tren que estaba pasando y emprendí en primera instancia la capacitación técnica de chicos en las ciudades de La Paz, El Alto, para promover estratégicamente el desarrollo sostenible a partir de la Atlántida. Luego, el color de las banderas políticas condicionaba bastante en Bolivia al desarrollo. Si no eres político, no te pueden beneficiar con algunos proyectos que, aunque tengan mucho fondo, es como una condición, como venderte a una religión, ¿no? Entonces eso no va conmigo y de alguna forma solté esa línea y abrí una operadora turística a la cual bauticé como Atlantis Bolivia,
para hacer ya en terreno la exploración por una parte y por supuesto sustentar eso a través de la actividad turística como es la operación en turismo a través de expediciones. Y en ese camino me fui encontrando con, no solo con lo que Jim señala y que se puede validar en terreno, por supuesto, sino con algunos otros indicios, pruebas que confirmarían de que la Atlántida efectivamente estuvo acá, o un equivalente tan similar que se puede afirmar que iguala e inclusive se puede decir que supera lo que señala Platón en los mismos diálogos. Escuchaba la entrevista con Jim, con quien tenemos bastante comunicación y también, por supuesto, afinidad en cuanto a sus términos. Sin embargo, yo diría que sus términos justamente más alineados con la ciencia son de todas formas discretos aún con lo que se puede afirmar como los orígenes. Y bueno, hay varios elementos que vamos a ir desglosando en esta conversación. La verdad que uno ve en toda América, pero sobre todo en Bolivia, evidencias de la presencia de civilizaciones con una tecnología muy sofisticada, con un conocimiento muy incluso que podría desafiar a los conocimientos actuales, ¿no? Porque uno ve determinadas manufacturas que aún hoy, estarían difícil de confeccionar, sobre todo en arquitectura, en monumentos líticos. Pero también nuestra cultura está redescubriendo cosas que ya sabían nuestros ancestros, ¿no? O sea, nos hemos convertido en un poco soberbios en mirar al pasado. Yo digo que siempre miramos al pasado en blanco y negro, ¿no? Y el pasado era color. Era igual que nosotros, los mismos seres humanos, con las mismas capacidades, y quizás con otra orientación y por ahí con capacidades superiores a las que teníamos nosotros. No sé qué pasó en la historia, no sé qué pasó con esas civilizaciones, pero en todo el mundo hay evidencias de una civilización que estuvo conexa y que ha dejado rastros arquitectónicos, por lo menos, de un conocimiento y una tecnología respetable, por lo menos, también. Así es, Rubén. ¿Cómo te sientes mejor, con Rubén o con Daniel? Perdón. Es lo mismo. Mirá, siempre lo cuento. Me decían Daniel, de chiquito me empezaron a llamar Daniel. Y yo, Rubén, lo tenía perdido. Pero con el comienzo de las redes sociales y de todo eso, como soy Rubén Daniel, todos me dicen Rubén, Rubén. Al principio, cuando decían Rubén, digo, ¿a quién le hablan? Pero ahora ya respondo a Rubén y a Daniel. Bueno, a ver cómo va saliendo, Daniel. Daniel, es así como vos decís, el, el, el paradigma no solo se limita por ejemplo, a una, entre comillas, arqueología. Bueno, la arqueología concebida como tal nos lleva tal vez a una antigüedad donde nos encontramos con una pared final, pareciera final, llamada Tiahuanacu, ¿no? Tiahuanacu sorprende tanto en el avance tecnológico como en la antigüedad. Se han encontrado restos fósiles de humanos junto con animales prehistóricos antes de la glaciación. Y eso fue base para un postulado de que Tiahuanacu tendría más de 12.000 años. Entonces, esa fecha, y por tanto, se empezó a vincular a Tiahuanacu con la Atlántida. Los nazis vinieron a buscar la Atlántida, salieron en todo caso de Alemania a 4 lugares, entre ellos Tiahuanacu, para buscar la tecnología que habría dejado la Atlántida para ser aprovechada, y no sabemos si es que efectivamente encontraron información al respecto, pero hay que tomar en cuenta que los alemanes en aquella época manejaban tecnología mucho más avanzada que los aliados,
especialmente en aeronavegación, y se podría suponer que algún hallazgo lograron. De todas formas, Tiahuanacu por sí mismo es un gran enigma, le llaman el gran enigma de la arqueología, pero hay una lectura de lugares que ya no encajan en lo arqueológico. Yo digo a veces de manera recurrente, la arqueología es de los humanos. Los arqueólogos buscan artefactos, buscan utensilios, ¿no? Aquí tengo una réplica de Tiahuanacu, ¿no? Que mandé a hacer con un artista en Tiahuanacu, ahora el uso de portabolígrafos. Eso es lo que busca el arqueólogo. Pero los dioses, y eso es una materia que no todos entran a hablar de ello, hacen otro tipo de obras. Ellos mueven montañas, ellos mueven mares, ríos, y hay un legado de estas obras en determinados lugares en Bolivia. Ciudades de gigantes. Hay un sitio que llamamos la Casa de las Sirenas, que está en el municipio de Turco, en el Parque Nacional Sajama, en Bolivia, en Oruro, al norte de Oruro, y lo hemos señalado como uno de los más antiguos del planeta, pero a la vez contiene los dos elementos que podrían servir de puente para entender lo que estoy diciendo. Por un lado, unas ruedas gigantes de unos 70 de diámetro, 50 centímetros de espesor, y están cubiertas de coral. Entonces, esto tuvo que haber pertenecido, bueno, ruedas perfectas, ¿no? Unos 70 por 50 centímetros de espesor, son 4 ruedas, 3 terminadas perfectamente y una a medias. Pero lo curioso es que está cubierto de coral, y el coral fue encontrado en esta región, el mar de Tauca, porque eran mares internos, como señala Platón, mares internos de poca profundidad en una planicie rectangular muy por encima del nivel del océano, con mares internos de poca profundidad. Esos mares internos estaban ocupando el altiplano boliviano, particularmente en Oruro, el mar de Tauca, y el que ustedes o la generalidad de las personas conocemos como Salar de Uyuni, que para los geólogos al margen de la Atlántida es el mar de Minchín. En este contexto, estos mares se disecaron o se desecaron hace más de 10.500 años con evidencia de carbono 14, o sea, se puede certificar ello. El Instituto Paleohidrológico de Francia hizo 7 dataciones de carbono 14 y confirma de que estos mares desaparecieron hace 10.000 a 10.500 años. ¿Hace cuánto desapareció la Atlántida? Hace 11.000 años. Entonces, si estas ruedas están cubiertas de coral, por lo tanto, equivalen a un tiempo igual o mayor a los 10.500, 11.000, 12.000, 15.000 años, ¿no? Porque los corales no se forman del día a la noche, tardan miles de años en agarrar las capas que se pueden observar en el altiplano. Y me lo más decías el tamaño de las ruedas. Unos 70 de diámetro y 50 centímetros de espesor. Son bastante grandes, y lo más interesante que suma esto, y a esto voy con esta figura de fusionar lo arqueológico con lo que podemos llamar, no sé si hay un sustantivo que pueda determinar la obra de los dioses, por decirlo así, ¿no? Nosotros lo llamamos arqueología prohibida. Bien. Porque los arqueólogos se niegan a tratarla. Bien, ahora, estas 4 ruedas están en un arco, se llama semicírculo ultrapasado, que es más de un semicírculo. Un semicírculo es el 50% de un círculo. Entonces esto es como una dona, como una rosquilla de 50 metros de diámetro. Tiene 50 metros de diámetro, 10 metros de espesor, es como una llanta de coche, ¿no? De auto. Y en la parte del ingreso tiene como una mordida, como un acceso más cerrado que un semicírculo. Ingresan unas aguas termales al interior, como una canaleta, y se pierden en el centro, creando un microclima perfecto. La forma de esta llanta es como un plato volcado, es un domo, tiene la forma de un domo.
todo el aro es prácticamente simétrico y tiene aproximadamente 2.500 a 3.000 toneladas. Solo una pieza. La piedra más grande de Tiahuanacu, que por sí mismo es asombrosa, pesa 131 toneladas, está en Pumapunku. Y esta pieza, este aro, tiene alrededor de 3.000 toneladas. Entonces, esto hoy en día no puede ser logrado. No hay nada ni nadie que pueda construir este tipo de pieza. En una sola pieza. Es ¿no? impresionante. Sí, sí lo es. Te voy a pedir fotos después. Sí, voy a enviarte un pequeño video que hemos logrado con un dron, porque es la mejor manera de poder comprenderlo. Entonces, este tipo de obras, inclusive Pampa Ullagas, que aunque no lo mencione Jim, pero para mí, yo me permito hacer este tipo de conjeturas, porque como mencionábamos muy superficialmente, la arqueología prohibida no está, desvirtúa para sí mismo a los arqueólogos lo que se quiere describir, pero no se puede, ¿me entiendes? Me da un poquito de pena a mí a veces los arqueólogos que no pueden ir más allá del paradigma de la teoría que está escrita, y eso los captura, los mantiene en un círculo de donde no pueden salir por no poder afirmar algo que no está comprobado, ¿no? En las conferencias que doy a veces digo, ¿cuál es la definición de humano? De ahí parto, porque creo que todos deberíamos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ese es el trasfondo del interés que tengo, por una parte, en el plano existencial, y no lo vamos a lograr mientras la ciencia no pueda palpar, no pueda probar absolutamente la existencia del espíritu, por ejemplo, y eso digo que me da pena un poco porque nos limita a autodefinirnos, y es triste saber que la humanidad no pueda autodefinirse por la carencia de los recursos para demostrar que somos allá. Definición oficial nos puede calificar. Por ejemplo, la lengua española, si dices, ¿qué es humano? Y tienes que ir a la figura, a la definición de un diccionario. Entonces vas y dice que tiene naturaleza de hombre. O sea, ¿cuál es el aporte relativo al hombre? Aquí estoy con la definición en la pantalla. Dice relativo al hombre, perteneciente o relativo al hombre, propio del hombre, ser racional, comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. Eso significa, o sea, eso nos define, eso es todo. No podemos quedarnos ahí, es una cajita de fósforo eso para la trascendencia de nuestro ser. Entonces, eso es lo que nos está limitando, y ahí es donde tristemente estamos navegando en una cajita tan pequeña, teniendo el potencial que podríamos tener realmente cuando se aperturan otras puertas a nuestra definición, a nuestro ser. Sabés que un día alguien me dijo, no sé de dónde habrá sacado la definición, ¿no? Pero me dijo que humano quería decir animal divino. No sé de dónde habrá sacado la definición. Bueno, por lo menos ya es una más, y eso hay que ir sumando, ¿no? Lo importante en todo esto es la apertura que lleguemos a tener para poder entendernos. Creo que entre las figuras fantásticas que se pueden dar, fantásticas entre comillas, porque a veces la realidad supera a la ficción realmente, ¿no? A la ficción. Y Ahora, en esto... lo que uno tiene que rescatar, ¿no? O sea, primero una serie de historias, ¿no? Entre ellas las de Platón. Pero hay un montón de historias que hablan del diluvio, que hablan de distintas civilizaciones, que hablan de los dioses, que hablas vos, que hablan de gigantes, que hablan de tantas cosas, ¿no? Y alguno también lo asocia a fantasía de los pueblos, pero cuando la historia, o sea, cuando hay grandes descubrimientos, o sea, corroboran los relatos de estos historiadores antiguos. Entonces no era novelado.
y los tipos estaban contando lo que veían en ese momento desde su perspectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros negar todo, ¿no? Porque hay relatos y hay mucha evidencia, ¿no? Y yo te digo, incluso hasta los dioses de la India, ¿no? Estos dioses mitad humano, mitad animal, ¿no? Que son practicables en el día de hoy por la manipulación genética. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No sé qué habrá pasado en la prehistoria, salvo los relatos que tenemos, pero seguramente muchísimo de lo que pasó tal cual se relata, ¿no? Lo que pasa que a nosotros la ignorancia que tiene nuestra cultura y la negación de sucesos históricos no nos dejan crecer y no nos dejan tampoco, o sea, porque si se olvida el pasado, se repiten errores y se pierde tiempo, ¿no? Y se pierde tiempo, estamos como el mito de Sísifo, ¿no? Sube y baja, sube y baja y sube y baja. Así que es tan importante las observaciones tuyas y de un montón de particulares, entre comillas, que cumplen la función de neoarqueólogos por ahí, porque la arqueología se ha encerrado en un montón de cosas y por un procedimiento científico extremo, ¿no? Se pierde información y se niega porque hay cosas que son irracionales, ¿no? Yo veo algunas justificaciones, ¿no? Para decir esto se hizo de esta forma. Y vos decís, es imposible que se haya hecho de esa forma, inventate otra cosa, porque eso no funciona, pero ya le damos la explicación y ya solucionado el tema. Entonces estamos construyendo sobre mentiras. Así es, cuando el mismo Platón, fíjate la figura del contexto en el que Platón habla y además empeña o emprenda su propio crédito, dice, es una historia absolutamente verdadera. Se menciona 2 veces esto, ¿no? Primero, que compromete a la cultura egipcia como base de esta historia, como la referencia histórica de la Atlántida. Solón, nada menos que el más sabio de los 7 de Grecia, ¿no? El que fundamenta la democracia. Imagínate el tamaño del personaje que estamos hablando. Solón viaja a Egipto para conocer de los más antiguos, obviamente los más antiguos para los griegos, en aquel entonces como referencia eran los egipcios, y allá conoce la historia de la Atlántida, Solón, el más sabio de los 7. En una clase de Sócrates, segundo personaje colosal en la historia griega, él narra o recupera en todo caso la historia, la leyenda o el mito o este relato que Timeo y Critias comunican, y justamente Platón, siendo el más joven de los discípulos, solo transcribe. Platón era un comunicador, era un periodista, un periodista de buen oficio abocado a temas trascendentales. Entonces él solamente transcribe. Y él menciona que esta historia es absolutamente verdadera y que no hubo una destrucción, no hubo un cataclismo. Cuando Solón está, porque cuando inquiere Solón a los sacerdotes egipcios, les dice, bueno, vengo a que hablemos del origen del hombre y hasta dónde el hombre llegó en su desarrollo, ¿no? Es seguramente un hecho trascendental que él quería conocer. Un sabio no tan grande como él seguramente no quería trascender sin conocer nuestros orígenes, que tendría que ser una materia importante para todos. Entonces hace semejante viaje para poder conocer de ello. Una vez que plantea el tema a los sacerdotes egipcios, los sacerdotes le dicen, bueno, ya que tú propones el tema, dinos qué es lo que saben sobre la materia. Y es así donde Solón dice, nosotros conocemos desde el primer hombre después del diluvio, el gran sobreviviente. Y como hablando de Noé, empieza a hacer
a describir el árbol genealógico de la humanidad hasta aquel entonces, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Cuando está llegando al final del relato, o pareciera estar llegando al final, seguramente cansado mentalmente, se para uno de los más ancianos de este grupo y le dice gracias, Solón, y como dándole una palmadita en la espalda, le dice gracias, pero lo que nos estás contando es casi un cuento de niños. No hubo un diluvio, hubieron varios, innumerables, ya sea por fuego o por agua. Cuando es por fuego, las tierras altas tienden a aparecer más rápido. Cuando es por agua, las más bajas. Y el hombre vuelve a su desarrollo desde una situación precaria, ¿no? Volvemos a comenzar y a través de los siglos. Bueno, hay un amigo que ya no está en este plano con nosotros, un anciano a quien conocí, se llamaba Hugo Rodas. Él, hijo de mineros en Oruro, el abuelo minero también, y en un piso geológico, él era geólogo, en un piso geológico de 360 millones de años, primero encuentra una figura donde ve como cañerías carbonizadas en el lugar, todo simétrico, pero todo carbonizado, y dice, saquen todas las piedras con mucha calma de este sitio. Parece que es un recinto, alguna construcción, es algo distinto a todo lo que había visto hasta ese momento él. Sacan las rocas y cuando las tienen afuera empiezan a picarlas con calma y encuentran un cráneo petrificado con la cuenca de los ojos, está como a 3/4. La boca, un diente por acá, una muela por aquí, el cerebelo se le ve. 360 millones de años, Daniel. Y curiosamente, bueno, esto rompe también otro de los paradigmas porque estamos acostumbrados a pensar en cráneos alargados, ¿no? Pero no, es un cráneo como el nuestro. 360 millones de... Eso es una Atlántida sobre la Atlántida, es la Atlántida de las Atlántidas. Y Eso cambia. 360 millones de años es mucho, pero hay evidencia de 250, de 360, de determinadas cosas que no encajan. ¿Y el cráneo ese dónde estaría? Bueno, él falleció, no supe más, pero sí lo hemos visto, se ha documentado esto sí se ha documentado, está documentado. Hay una empresa, unos Qué chicos de bueno España. profundizar en eso, ¿no? Porque, bueno, va a llegar un momento donde hay también pictografías y tantas cosas que hablan del hombre conviviendo con los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, ¿no? O sea, también la paleontología a veces no llega a cubrir, no sé si es porque no hay cantidad de investigadores o porque también hay una negación con respecto a un montón de cosas, pero bueno, la edad del hombre cada vez va más atrás, ¿no? En el planeta. Y también la de la raza de los gigantes, hay un montón de libros, hay un libro que es de la doctrina secreta de Madame Blavatsky que habla de las distintas razas que hubo en el planeta, ¿no? Vos fíjate que todo tiene que ver con todo, ¿no? Vos lo hablabas de las creaciones y las destrucciones, ¿no? El dios Shiva de la India es el creador y el destructor, ¿no? Y también en la India se habla de los ciclos, ¿no? Del ciclo de la reencarnación y la muerte. Y también los alquimistas hablan del disuelve y coagula, ¿no? Del proceso de la obra que ellos le dicen, o el gran Hermes Trismegisto le decía
la cosa única, ¿no? Esa destilación por lo que todo pasa, ¿no? Por lo que todo pasa, ¿no? Y para lograr la perfección, entre comillas, ¿no? Más allá de que somos perfectamente imperfectos, seguramente uno en el proceso de las experiencias de vida vamos resolviendo o aportando información al todo, ¿no? Ahora, ¿cuánto cambiaría todo si nosotros pudiéramos conocer, ¿no? Si pudiéramos darnos cuenta del proceso, porque por ahí nos pondría un poquitito más en conciencia, ¿no? Por ahí nos despertaría un poquitito más, porque andamos como autómatas generando cosas y después las cosas se nos vienen encima y decimos de dónde vino, y bueno, nosotros las generamos, ¿no? El, el afuera de la humanidad tiene mucho que ver con la media de la conciencia humana, ¿no? Lo que pasa allá afuera tiene que ver con lo que el proceso o la síntesis del proceso de la media de la humanidad, ¿no? Porque siempre hay excepciones, siempre hay más arriba y más abajo, pero hay una media que va marcando el consenso y nos marca el estado evolutivo, ¿no? Seguimos en estado de guerra, seguimos en estado de competencia, creo que al extremo, y hay alguien que dijo en estos tiempos, por lo menos yo lo descubrí, que dice que es momento de cambiar la competencia por la cooperación, ¿no? Que sería por ahí el pasito que nos llevaría en vez de confrontar, de avanzar, ¿no? Y todo esto, ¿no? Todo, o sea, todo tiene que ver, porque nuestra ceguera hacia el pasado nos condiciona el caminar hacia el futuro, ¿no? Porque seguimos con anclas, seguimos anclados. Eso mismo, Daniel. Esa es la inquietud de fondo. No Lo va. importante, yo te digo, lo Seguí, seguí. importante es el trabajo que estás haciendo vos, las observaciones, la difusión de todo esto, y como vos un montón de gente que a veces yo trato de contactar, porque es importante que el que quiera oír, que oiga, ¿no? Pero está, ¿no? En algún momento alguien va a darse cuenta que por ahí algo más está pasando o algo más pasó y va a poner la atención en eso y por ahí le puede cambiar la vida. No solamente en esto, hay tantas cosas que aportan, pero yo valoro mucho a todos los valientes, ¿no? Que difunden y observan, ¿no? Porque uno está asistiendo a cosas, yo a veces hago el relato, yo soy el director de un museo de ciencias naturales de acá y cuando hablo con la gente, bueno, acá es una playa y hay turistas y hay gente caminando por lugares donde transitaron otras civilizaciones, donde debajo de los pies, debajo de donde estamos sentados, hubo megabestias, pasaron estas glaciaciones, ¿no? Estas 4 glaciaciones durante el Pleistoceno, nada más, con sus periodos geológicos de 200.000 años por ahí, y nosotros con nuestros 70, 80 años de vida biológica útil, a veces no podemos cuantificar, ¿no? Pero la naturaleza está presente ahí, tiene otro ciclo, ¿no? Nosotros nos pensamos que somos lo único vivo y lo único porque nos movemos más rápido por ahí que las plantas o nos movemos más rápido que las rocas, ¿no? Pero todo tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso de desarrollo. Entonces, lo que nos falta, nosotros, nuestra cultura se volvió muy soberbia con respecto a la observación
del resto de los reinos, ¿no? Del resto de los reinos. Si subestimamos al animal y si uno se pone a observar, vemos la sensibilidad, ¿no? Nosotros decimos, no, tienen instinto, tienen esto y tienen lo otro, según nuestro criterio, ¿no? Y según nuestro plan de vida. Pero ellos tienen otro plan, ¿no? Y tienen otra forma. Pero tienen algunas cosas bastante similares a nosotros, ¿no? Y algunas que nosotros nos creemos evolucionados y algunas que son más acordes con la armonía que nosotros. Nosotros nos hemos convertido, ¿no?, en un enemigo de todo el resto de las especies y de todo el resto de los reinos, ¿no? Entonces, por ahí, todas estas observaciones que vienen haciendo vos, gente como vos, hacen aporte, es un pasito más para que podamos abrir los ojos y nos demos cuenta que somos una pieza más. Hay una frase que decían los mayas, creo que la decían, en un saludo, que yo soy tu otro tú, ¿no? Entonces, es tan importante que nos demos cuenta esa interrelación que tenemos y que debemos tener los seres humanos para el aprendizaje y bueno, valoro realmente todo esto y esto de la Atlántida. Hay un montón de investigadores que hace tiempo que vienen poniendo... yo le hice una nota hace un par de años a Gabriel Santana, un español que anda recorriendo el mundo. Él habla de la Atlántida en varios lados, ¿no? Pero uno de ellos también es en América. Y más allá de que lo que nos marca todo esto, que más allá de la Atlántica puntual, que hubo una civilización que está desparramada por todo el mundo, que estuvo conectada, que tenía tecnología y que nos dejó datos que nos deberían de hacernos preguntar, ¿no? Y más allá de los monumentos, hay construcciones mucho más antiguas, ciudades subterráneas, túneles, cosas que son evidencia también de tecnología, que las borramos del mapa, pero ahora con toda la conexión que hay, con la internet, con las redes, ya es más difícil ocultar lo que pasó. Así es. Sí, utilizando el verbo en positivo, vamos a decir que ahora es más fácil la apertura y la apertura mental de todos. Y esto se dedica, tal vez, por lo menos en lo personal, a la oportunidad que merecen las nuevas generaciones de tener una plataforma de conocimiento apta para una buena elección, para un autorreconocimiento más amplio al que tuvimos nosotros como una oportunidad en la vida. Yo a muy temprana edad razoné que un Dios no puede estar feliz viendo a sus hijos cómo se pelean, ¿no?, en las religiones. Mirá qué profundo tal vez lo que te voy a decir. Cuando era niño, a mí me daban las tareas, el deber de ir los domingos a misa y llevar el papelito, es una hojita dominical, que era parte de la prueba de que nosotros habíamos ido a misa. Y yo le decía a mi papá, papi, acompáñame a la misa, por favor. Y él me decía, no, él tenía la religión adventista. No, yo tengo mi propia religión, no, yo no puedo. Pero yo no comprendía a esa edad cómo mi propio padre podría ver las cosas de esa forma. Y dejé de ir a misa. Muy temprano, a los 10 años, yo decidí, esto no puede ser. No puede ser, no puede ser que un papá esté contento viendo a sus hijos, en este caso me vi en el mismo plano de mi padre, dije, no puede ser que ambos, en el nombre de nuestro papá, tengamos esa diferencia de percepción. Y que un papá se regocije en ello.
Y más tarde, con un poco más de madurez, dije, claro, estoy bien en esta afirmación, porque yo con mi pensamiento humano en este momento, ¿qué más doloroso para un padre tal vez ver a sus hijos peleándose y peor en su nombre, ¿no? Entonces creo que los chicos de hoy tienen que tener la oportunidad de poder discernir y la misma religión tendría que aperturar a un reconocimiento porque se lo debe a sí mismo, todos nos debemos. Es como para mirar a los ojos a cualquier persona en el mundo y decirle, si no estuviera de acuerdo con esto, ¿y tú te conoces? ¿Sabes quién eres? Entonces, creo que para eso vamos a tener el respaldo de esos espíritus o lo que quieras llamar, de ese plano donde la verdad y la realidad están protegidos como un diamante y todos podemos alumbrarnos con esa luz y abrirnos a los beneficios que nos da. Mira, hace un tiempo escribíamos entre otros con Hugo Rodas, el hombre del cráneo petrificado. Teníamos un grupo de estudio y bueno, yo era como más el comunicador ahí y de pronto escribí algo como esto, lo voy a poner entre comillas. Un día el Dios, para no decir ni Buda, ni Cristo, ni Jehová, no, el Dios, solo para dar la idea, le dice al hombre, mira este fruto, agarra una naranja y le dice, ¿cuántas semillas crees que tiene? El hombre responde, unas 10 semillas. ¿Y cuántos frutos crees que va a dar este árbol en su vida? Por decir algo, el hombre responde, unos 1000 frutos. Entonces, de esta fruta, en una segunda generación, en una siguiente generación, tienes en potencia 10.000 árboles, perdón, 10 árboles que te darán 10.000 frutos. De 1 a 10.000. Este es el paraíso que te entrego. Aprovéchalo y volveré, ¿no? Esto es una figura literaria, si quieres, volveré pronto para conocer tus grandes venturas en este mundo, en esta tierra, en este paraíso que te entrego. Esa es la fórmula de vida que tenemos en la misma tierra hoy en día. Y cuando vos escuchás hablar de hambre en el mundo y haces una analogía de lo que acabamos de describir, no tiene sentido, ¿verdad? No, no. Entonces hay que abrirnos a Tiene que ver, dicen que el sentido último de la ética es superar los egoísmos, ¿no? Y por ahí pasa eso. Yo creo que estamos en un mundo o en una lucha de opuestos, ¿no? Que por ahí da el movimiento, pero creo que es una creencia, ¿no? Creo que el catalizador universal es el amor, ¿no? Yo creo que eso es lo que transmuta. No sé hasta qué punto, pero creo que ahí se cumple la ley, ¿no? Porque a medida que se vaya profundizando en eso, se va a ir avanzando. No creo que tenga fin tampoco el ciclo, creo que es eterno, ¿no? Pero lo que tenemos que tener conciencia de que somos una parte de ese Dios que, o por entre comillas, ¿no? Porque a veces uno limita el concepto, ¿no? Es un concepto que no puede abarcar a la totalidad o a la inmensidad de este todo, ¿no? Pero hay que por ahí respetar a todo y todos como semejantes, ¿no? Hay alguien que dice, yo creo en Dios, pero no creo en su club de fans, ¿no? Porque ahí vienen las peleas, que es el mío, que es el tuyo, que es el de este, que es el del otro, que es esto, que el mío es mejor, que el otro es, que este es bueno, que el otro es más bueno, y bueno, y vienen todos.
y todas las historias, pero lo importante es el propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el justificativo de que yo esté en este sitio? Y lo hermoso que es tener la oportunidad de estar en esta película, si se puede decir, donde uno puede percibir todo esto, ¿no? Lo del árbol que da tantos frutos y que se multiplica, donde uno puede percibir toda esta belleza que a uno lo colma cuando uno puede darse cuenta, ¿no? Uno puede enfocar en lo que realmente, para mi juicio, que realmente somos, todo cambia, ¿no? Cambia y es generador de cambio. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, volviendo a lo que somos creadores de realidad, ¿no? Cada uno, cada individuo va generando esta realidad que nos rodea, ¿no? Estos estímulos que vienen. Entonces, la responsabilidad que tenemos con mi vida, tengo la responsabilidad de generar algo que esté en armonía con lo que yo siento, ¿no? Para que eso sume al mundo que vivo, ¿no? Porque si todos nos ponemos a amar y a respetar, este mundo se va a volver más amoroso y más respetable, ¿no? Ahora, si esperamos que lo haga el otro, no tenemos soberanía sobre el otro, pero sí sobre nosotros, ¿no? Entonces, querido amigo, se me termina el tiempo, Eduardo, que estoy viendo, porque tengo una nota pactada ahora, pero me encantaría en un futuro cercano poder continuar con esta charla y que me cuentes más sobre todas estas observaciones. Yo te digo, tiraste 3 o 4 cosas que son bombas atómicas, ¿no? Porque con lo del cráneo, con lo de las ruedas en los lugares, eh, por ahí yo no tenía conocimiento de eso, ¿no? Y me encantó la información que das. Y hay un montón de gente que está escuchando y que por ahí se va a preguntar, va a investigar un poquitito más sobre este tema que venís llevando vos y todo tu entorno eh, en pos del conocimiento. Gracias, gracias Daniel. Bueno, conozco a a Gabriel Santana más bien, un gran amigo, y entre otros resalto la presencia aquí en Bolivia de las investigaciones del investigador Pablo Noboa también, con quien encontramos, yo hablo de encuentros más que todo, no mucho de descubrimientos como comunicador. Encontramos en el marco de la inquietud de Pablo, avistamos unas huellas petrificadas, los car roots, las rodadas, de un tiempo tan antiguo, huellas de carros petrificadas, ¿no? Por una parte. Y voy a cerrar esta entrevista Esto en justamente. Bolivia también, ¿no? Sí, Y hay en justamente en Europa parte también. en Europa. Y bueno, la Atlántida tenía 10 reinos, no hay que perder de vista ello, ¿eh? Tenía 10 reinos y era un gobierno global. Y esa es la relación justamente que hace Pablo Noboa. Me gusta la línea que él maneja porque es un antropólogo que no se cierra al paradigma que suelen utilizar la generalidad de los antropólogos. Entonces él abre las puertas a un tiempo mucho más remoto y además a un alcance como el de la Atlántida, que era transcontinental. Si bien los reinos principales estuvieron aquí en el continente de Sudamérica, de acuerdo a lo que Jim revoluciona en cuanto a ello, también llegó a parte de Europa, parte de Egipto y parte de Libia. Eso es lo que describe Platón. Y bueno, con Gabriel le mostraba una foto que espero, voy a girar la cámara para terminar, espero que se llegue a ver la foto que les voy a entregar de corazón, que en un viaje que tuvimos, yo hago viajes a través de Atlantis Bolivia, invito a que sigan la página en Facebook, Atlantis Bolivia, ustedes van a ver
algo que vendría a ser como parte de la lectura que yo mencionaba de los dioses. Los dioses, yo digo, no hacen artefactos como el humano. Los dioses mueven montañas y se manifiestan de otra forma. Si, ojalá que la percepción en un poquito del tercer ojo ayuden a poder concebir lo que les voy a mostrar. Y voy a girar la cámara. Tengo aquí, no sé si se nota, vos decime si se nota la imagen ahí o si estoy enfocando. Una montaña. Bien, una montaña. Se nota el cuadro, ¿no? Yo voy a empezar a describir o voy a empezar a ampliarlo. Sí. Ok, aquí vamos. El tridente, una cabeza, el ojo, la nariz, parece tener un casco, el rostro, el mentón, la boca, la nariz, los ojos, acá el ojo. Bueno, no sé si estoy una vez más enfocando bien, pero de todas formas te voy a pasar la imagen para que la analices y luego en una siguiente oportunidad que va a ser muy grato lograrla, vamos a describir más. Este es el volcán Tunupa. Tunupa en las leyendas andinas es el equivalente a Poseidón, el rey de los, o el dios más bien de los mares, creador de la humanidad prediluviana. Es el mismo Poseidón como tal. Atrás, en la espalda de este, está el salar de Uyuni, como lo conocen, o el mar de Minchín, y mirando hacia Pampa Ullagas, mirando hacia el reino principal de la Atlántida, está esta forma escultural donde él se ve